foolishness. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Estamos en el Faradio. Hoy nos queremos acercar hasta Cantabria por el Sáhara. Bueno, en realidad por las fechas, pues se diría que nos acercamos porque se acerca ya el momento de vacaciones en paz. Vamos a hablar de eso, pero hemos tenido un incidente este fin de semana que es lo primero que queremos comentar con Gabriel Herrería. Muy buenas, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Pablo. Bien, bien, a tope de trabajo ya con todos los preparativos y bueno, pues como también dices, surgen otras historias, ¿no? A lo largo de todo esto, todo lo que sea causa saharaui siempre nos mantiene en vilo, ¿no? Siempre nos mantiene activos. Bueno, siempre, ya hemos hablado muchas veces con Cantabria por el Sáhara, asociación en Cantabria que no solamente se dedica a vacaciones en paz, que es la llegada de varios niños, de decenas de niños a Cantabria cada verano, sino también pues esa preocupación, ese seguimiento permanente de lo que pasa en el Sáhara Occidental, qué es lo que hace Marruecos en ese territorio que legalmente no le pertenece. Y lo que ha pasado este fin de semana es que ha habido una marcha por la libertad que partió desde Francia, bueno, desde el sur de París, podríamos decir, para recorrer varios puntos de Francia, también varios puntos de España, sobre todo vertiente mediterránea, Andalucía, para poder llegar hasta Marruecos y denunciar la situación de los presos políticos saharauis que hay en Marruecos. Y esta expedición ha cogido un barco, ha cruzado el estrecho de Gibraltar, pero no ha podido desembarcar en Tánger. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado. Bueno, efectivamente, la marcha es una marcha que se inició en el mes de mayo, a partir del día 1 de mayo, desde una ciudad francesa del norte, y que fundamentalmente reclamaba, por una parte, la libertad de todos los presos políticos saharauis encarcelados por el régimen marroquí y luego, muy especialmente, el derecho de Claude Magin a visitar a su marido preso en la cárcel de Kenitra, ¿no? Su marido es Naam Asfari. Naam Asfari es un activista saharaui por los derechos humanos. Naam tiene en estos momentos 54 años. Tenía 5 años en el año 75, cuando España entregó el territorio a Marruecos y los marroquíes entraron ahí a sangre y fuego. Su padre, que era un reconocido activista, fue detenido y encarcelado por Marruecos. No pudo volver a verlo hasta casi 20 años después, 16 años concretamente, en el año 91, cuando se produjo el intercambio de prisioneros marroquíes y saharauis con motivo del alto fuego, y se produjo también la liberación de muchos saharauis, muchos activistas encarcelados o desaparecidos, muchos de ellos, ¿no? Su madre fallece durante el encarcelamiento de su padre, o sea que ahí ya podemos ver que la trayectoria vital de Naama pues es una trayectoria vital muy, muy dura, ¿no? Con unos 30 años está en París, es abogado ya, allí hace un máster en relaciones internacionales y funda, junto con su mujer, Claude, una asociación para la defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, CORELS, ¿no? Y bueno, pues él viaja repetidamente a visitar a su familia en el Sáhara ocupado. Es detenido en innumerables ocasiones. La última, pues, permanece 4 meses encarcelado, pero la que le mantiene la detención, el arresto que le mantiene ahora mismo con una condena de 30 años, tiene lugar en 2010, ¿no? Conocemos un poco los hechos del desmantelamiento violento del campamento de la ciudad, el campamento de Hidimzik,
que se produce el 8 de noviembre de 2010. Bueno, Naama es detenido el día antes y en la ciudad de Layún. Naama no se encontraba en esos momentos, no recuerdo exactamente si en etapas anteriores, en días anteriores podía haber estado en el campamento, pero desde luego en el momento de su detención no está en el campamento, está en el Layún. Y bueno, pues es juzgado junto con el resto de los activistas detenidos en el momento del desmantelamiento y en los días posteriores, y es condenado por un tribunal militar a 30 años de cárcel. Vale, esa condena se produce en 2013 y la condena del tribunal militar es recurrida. Se apela, recurrida porque son civiles y Marruecos estaba incumpliendo pues el derecho internacional al juzgar a ciudadanos, a civiles, por un tribunal militar y además fuera del territorio del Sáhara Occidental, ¿no? Cosa que contraviene totalmente la legalidad internacional. Bien, este recurso se falla por el Tribunal de Apelación de Salé, en Rabat, en 2017, y reitera esa condena a 30 años. Durante ese tiempo, su mujer, Claude, le viene visitando regularmente entre los años 2010 y 2016, porque aunque el juicio se repite, tanto Naama como sus compañeros activistas continúan presos a la espera del juicio. No hay una puesta en libertad a la espera de la resolución de su alegación, ¿no? Como digo, durante ese tiempo Claude puede visitarlo, hasta que en 2018 hay una denuncia ante Naciones Unidas. El tribunal correspondiente reconoce que con el caso de Naama Asfari se han incumplido, se han violado varios artículos de la Convención contra la tortura, y es a partir de ese momento cuando a su mujer se le niega el derecho a visitar a Naama. En estos 9 años que han transcurrido desde 2016, solo ha podido visitarlo en una ocasión. Vale, pues esto es un poco para ponernos en situación, ¿no? Claude a lo largo de todo este tiempo pues ha liderado protestas. En 2018 pues estuvo durante un mes en huelga de hambre para protestar por esa prohibición de visitar a su marido. Una huelga que fue apoyada también desde Cantabria por el Sáhara, y que recuerdo que el Faradio también se hizo eco de esa noticia, ¿no? del seguimiento de esa huelga de hambre. Y bueno, pues ahora mismo, pues como digo, hace un mes, por iniciativa de Claude y de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Francia, pues se ha organizado esta marcha que, partiendo desde Francia, ha recorrido pues toda Cataluña, País Valenciano y Andalucía, con la idea de cruzar desde Algeciras, concretamente desde Tarifa a Tánger, y desde allí continuar la marcha hacia la cárcel de Kenitra, ¿no? Una marcha que desde Cantabria por el Sáhara también hemos venido apoyando, nos hemos hecho de ella, incluso en las 2 marchas solidarias que hemos organizado tanto en Laredo como en Castro, pues nuestra marcha, nuestros pasos también iban en solidaridad con los compañeros y compañeras que venían marchando desde Francia, y ahí leímos también siendo comunicados de apoyo, ¿no? El caso es que ellos sí que han llegado a embarcar y sí que han llegado a cruzar hasta Tánger, pero ahí es donde no han podido desembarcar, y además lo que se cuenta de lo que ha sucedido allí es que sí pudieron desembarcar todos los demás pasajeros del barco, excepto ellos, y cuando ellos ya se han quedado a solas es cuando, digamos que ha habido la suficiente presión, o incluso les han metido el suficiente miedo
como para no querer intentar siquiera un minuto más, querer bajar del barco para cumplir con la marcha que querían hacer, sino que han tenido que volverse para España, en el mismo sitio, ¿no? En el mismo barco. Sí, sí. Bueno, estaba claro que los servicios secretos marroquíes estaban al tanto de todo lo que transcurría, ¿no? De todo el recorrido de la marcha. Efectivamente, han llegado a Tarifa. En el mismo aparcamiento de Tarifa ya han notado la presión, ¿no? De elementos extraños, sacándoles fotos con el móvil, esas miradas así agresivas y demás, ¿no? Pero finalmente han podido embarcar sin ningún problema, ¿no? Faltaría más, estando en territorio español, ¿no? Uh-huh. En territorio español. Lo que sí que es extraño es que estos elementos, que bueno, pues son fácilmente identificables porque no tienen ningún reparo a la hora de ejercer este tipo de presiones, puedan actuar con tanta impunidad en España, ¿no? Que la administración española, que ningún policía pues se interese por qué es lo que están haciendo allí, por qué están grabando a estas personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, finalmente han embarcado y en el ferry pues las presiones han continuado, ¿no? Nuevos elementos que eran claramente agentes marroquíes, también de paisano, pues presionando, grabándoles con sus móviles, gestos intimidatorios y demás, ¿no? Claro, llegados a Tánger, pues ha ocurrido lo que era más que previsible, conociendo las tácticas mafiosas y represivas de Marruecos, ¿no? Efectivamente, han ido desembarcando el resto de los pasajeros, pero al grupo de 14 personas, que incluida Claude, que iban con idea de continuar hasta Kenitra, pues les han impedido el desembarco, ¿no? No solamente eran los elementos que ya iban con ellos en el barco, también ha subido una persona que, bueno, parece ser que era un agente también de la policía marroquí, y no les han permitido bajar. Es más, a una periodista francesa que viajaba en el grupo, pues le han obligado a borrar el contenido de su móvil y, bueno, pues les han puesto nuevamente de vuelta hacia Tarifa en el barco, ¿no? Uh-huh. Y al menos de momento, como viene siendo habitual por otra parte, cada vez que se expulsa del territorio saharaui a observadores, ya sean miembros de ONGs, de partidos políticos, de parlamentos, de ayuntamientos, pues tampoco ha habido ni una sola protesta formal por parte del gobierno de España, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que, claro, aquí ya estamos hablando no solamente de alguien que forma parte de una asociación, ONG o como se quiera denominar, a quien pueda tener un interés en esta cosa en concreto y que quiera hacer esa marcha, sino que allí hablamos de cargos electos franceses y españoles. Y sin embargo, esto parece que ni siquiera eso provoca un rechazo cuando, bueno, ya podríamos hablar de un problema, no digo de un problema diplomático de primer orden, pero sí que por lo menos un gobierno español o francés se pueden interesar y decir, perdón, aquí hay personas elegidas democráticamente por mi ciudadanía que van a hacer un viaje a Marruecos, me tendrás que dar una explicación de por qué no pueden bajarse de un barco, ¿no? Sí, bueno, cargos electos, efectivamente, había dos concejales franceses y dos diputados de Izquierda Unida de la Asamblea de Extremadura, ¿no? Pero el resto son civiles, son personas normales y corrientes que no han cometido ningún delito y que se les ha impedido ejercer su derecho a desplazarse libremente, ¿no? Y efectivamente no hay ninguna respuesta del gobierno español, pero es que tampoco lo hay por parte del gobierno francés, tratándose de la vulneración de derechos fundamentales de una ciudadana francesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ese silencio ante las tropelías cometidas por Marruecos es lo que indigna, ¿no? O sea, que pueda actuar con total impunidad sin que nadie le pida cuentas, ¿no? A nivel diplomático. Es increíble, es indignante para como ciudadanos que se nos trate de esta manera
y que estemos indefensos porque nuestros representantes, nuestros gobiernos, no hacen absolutamente nada ante la impunidad con la que actúa Marruecos. Bueno, en el caso de España, ya lo hemos hablado varias veces, que sin ser gobiernos, los sucesivos que han ido pasando, que hiciesen enormes esfuerzos a favor de la causa saharaui, pero parecía, al menos en el tono, que no se ponían en contra de la causa saharaui y a favor de Marruecos, pero con el gobierno actual de España sí hemos visto un giro, y además vemos que el giro no es solamente el español, porque el de España fue más o menos al unísono que el alemán, y acabamos de ver una reunión al máximo nivel de Reino Unido con Marruecos, donde han dicho que van a hacer acuerdos con Marruecos, pero a prácticamente todos los niveles en que se puede. Citaban sanidad, citaban educación, citaban, bueno, evidentemente, las idas y venidas de las personas, que en algunos casos se les llama migrantes y en otros casos se les llama turistas, pero parece que en la Unión Europea empieza a haber un cierto quórum para ponerse en favor de la opinión que Marruecos tiene para resolver el problema con el Sáhara Occidental. Vosotros, a nivel asociativo, ¿veis que realmente este cambio sí que está teniendo consecuencias? Bueno, efectivamente eso es una realidad. Lo que acabas de contar es así, ¿no? Se sumó Francia, ahora Reino Unido, que aunque no está dentro del marco de la Unión Europea, pero está ahí, ¿no? Y bueno, estamos hablando de un gobierno, en este caso británico, de centro izquierda, ¿no? Que podrías decir que podría estar más próximo a la defensa de determinados derechos del derecho internacional, ¿no? Y sin embargo no es así, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener eso? O sea, bueno, por mucho que diga España, por mucho que diga Francia, por mucho que diga Gran Bretaña, la legalidad internacional está ahí, ¿no? Y eso es una verdad incuestionable. O sea que, de momento, no hay un reconocimiento expreso por Naciones Unidas ni por la mayoría de los países de una soberanía marroquí sobre el territorio. Pero lo que sí que es cierto es que ese posicionamiento de países de la Unión Europea, algunos fundamentales como pueden ser Francia y España, y por parte de Gran Bretaña, lo que sí que hace es dificultar una salida pacífica y legal al conflicto, ¿no? Porque lo que hace es, si normalmente ya Marruecos fanfarronea, va envalentonado, pues el hecho de que cuente con el espaldarazo de España, de Francia, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, pues desde luego lo que hace es animar más al conflicto, ¿no? Y que una solución pacífica se vea lejana, ¿no? Sí que es verdad que determinadas cuestiones que entendemos que el Frente Polisario, el gobierno de la RAS, ha llevado muy inteligentemente en el campo del derecho internacional, pues está haciendo que esas batallas estén resultando favorables para el pueblo saharaui, al menos en los tribunales, ¿no? Otra cosa es ver cómo eso se implementa y cómo se puede defender ese derecho de una manera efectiva, ¿no? Claro, aquí en Europa, digo Europa en general, no solamente en Europea, porque también incluye a Reino Unido, ¿cuántas veces escuchamos a representantes políticos hablar de la importancia de un Estado de Derecho, de la importancia de que haya un cuerpo de ley, un cuerpo de leyes que se cumplan? Claro, si luego las resoluciones judiciales dicen una cosa, pero en la realidad no pasa lo que dice una resolución judicial, estamos ante un montón de estados que lo que hacen es darle la espalda al Estado de Derecho, ¿no? Sí, y sustituirlo por un statu quo que es el que hay, donde Marruecos, por ejemplo, pues sigue aprovechándose descaradamente de las riquezas del pueblo saharaui, ¿no? Vulnerando todos los derechos habidos y por haber, vulnerando las sentencias, ¿no? Y bueno, aquí estamos siendo espectadores de cómo pues gobiernos como el español
se manifiestan muy cabreados, muy decepcionados con esas sentencias del Tribunal de la Unión Europea, ¿no? Las impugnan, presentan recursos y alargan sine die pues el cumplimiento de esas resoluciones de nuestros propios tribunales, de los tribunales con los que la propia Unión Europea se ha dotado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso verdaderamente es indignante, es cabreante y bueno, pero ahí tenemos el pueblo saharaui ahí sigue resistiendo, ¿no? Resistiendo y luchando con las armas que le quedan, ¿no? Bueno, supongo que os seguirán llegando un montón de casos de, como mínimo, bueno, por ser muy suaves, irregularidades por parte de Marruecos en un territorio que no le pertenece legalmente, pero sin embargo sigue con la ocupación y sigue con la vulneración de derechos. Es decir, más allá de que no dejen desembarcar activistas y cargos electos en Tánger, pero lo que sucede en los territorios ocupados, ¿os llega que está empeorando la situación? Es decir, que cada vez se nota más la espalda que le están dando los diferentes estados europeos a los saharauis. Sí, sí, por supuesto. Marruecos siempre ha sabido jugar muy bien sus bazas, ¿no? Eso hay que reconocérselo. Por desgracia es así. ¿Qué está ocurriendo ahora? Bueno, hace unos cuantos años que Marruecos tiene un paraguas extraordinario para tapar todo lo que está ocurriendo allí, ¿no? Con el ruido mediático generado primero con la invasión rusa de Ucrania, en la que todos los telediarios, los noticiarios de la radio, los periódicos y tal, se centraban en lo que estaba ocurriendo en el este, ¿no? Con la invasión de Ucrania. Luego se suma el genocidio que está teniendo lugar en Palestina, ¿no? Y por supuesto que Marruecos utiliza muy hábilmente todo ese ruido informativo, lo que se genera en torno a estos dos conflictos, para de tapadillo pues ir haciendo de las suyas en el territorio ocupado, ¿no? Y allí es donde aumenta la represión de todo tipo contra la población civil en general, pero muy especialmente contra los activistas de derechos humanos y los periodistas que tratan de hacer salir de ese territorio pues lo que allí está ocurriendo, ¿no? Bueno, nosotros como asociación, al igual que otros compañeros y compañeras del Movimiento Solidario en España, pues sí que tenemos allí pues nuestros contactos que nos hacen llegar esas realidades, pero realidades que son muy difíciles de hacer llegar a la ciudadanía en general, porque no hay para ello espacio en los periódicos, ni en los noticiarios de televisión, ni en las emisoras de radio, ¿no? Salvo pues quienes estáis ahí afortunadamente, que seguís siendo esa lucecita en todo ese apagón general sobre lo que viene ocurriendo en los territorios ocupados del Sáhara, ¿no? Desde luego que eso es lo que viene llegando. Y bueno, antes justamente te preguntaba sobre si tiene consecuencias que cada vez haya más gobiernos que digan no, yo con la opinión que a mí me vale es la que da Marruecos. Y en vacaciones en paz, ¿esto se nota o de momento el apoyo institucional para que vengan los niños en verano se mantiene estable? Bueno, hay una cierta estabilidad. Nosotros en Cantabria pues no nos podemos quejar porque vamos un poco en la línea de los últimos años, pero sí que ha habido descenso en la ayuda, pero no exactamente ligado con esta situación, sino más bien con la llegada de la extrema derecha a ayuntamientos y comunidades autónomas, ¿no? En lo que, bueno, pues sabemos que muchas veces las condiciones para que unos presupuestos puedan ser aprobados pues están sujetas a determinadas condiciones. Allí donde está Vox, por lo general esa condición viene a ser que los fondos dedicados a la cooperación al desarrollo, a la ayuda humanitaria, a las cuestiones de género, todo eso pues que sean cercenadas con los recortes brutales cuando no directamente desaparecen esas partidas
los presupuestos municipales o autonómicos, ¿no? Entonces sí que ha habido una caída en eso, pero yo creo que no tanto ligado a este reconocimiento de determinados países de su acercamiento de posiciones a las tesis marroquíes, sino a la llegada de la extrema derecha a nuestro país, ¿no? Bueno, hay que decir, por si alguien tiene alguna duda, Vacaciones en Paz no tiene nada que ver con la inmigración ilegal, que es donde siempre se subraya que esto no puede ser porque viene mucha gente. Estos son unos niños que vienen un par de meses en verano y después vuelven con su familia a su hogar, en los campamentos de refugiados saharauis, con lo cual, claro, se cae un poco la careta, ¿no? En cuanto a que parece que aquí hay una voluntad que realmente es buena por no mezclar tanto una gente con la otra, porque resulta que es que se nos cuelan terroristas en la inmigración ilegal, pero esto no tiene absolutamente nada que ver. No, por supuesto. Vacaciones en Paz sigue unos procedimientos perfectamente reglados, con una carga burocrática para las organizaciones enorme para poder cumplir con todos los requisitos que desde las distintas administraciones se nos piden, ¿no? No se trata de una inmigración irregular, efectivamente, pero no obstante no dejan de aparecer voces siempre ligadas a esa extrema derecha, ¿no? Generalmente, en la que pues, se deja caer, bueno, pero no vienen de manera irregular, pero se les está dando a las organizaciones un dinero para que puedan viajar, para atenderles aquí, que podrían ser destinados a otras cuestiones de ámbito interno, ¿no? De ámbito local, de ámbito municipal o de ámbito autonómico. Entonces, bueno, estamos acostumbrados, o sea, y eso no es de ahora, ¿no? Es algo que viene ya de lejos, ¿no? Cuando aparecían en los medios de comunicación escritos o donde hay posibilidad de introducir comentarios, bueno, pues en ese sentido ya estábamos curados de espanto, ¿no? Que bueno, sabemos que no podemos hacer caso a lo que la gente dice ahí, pero que efectivamente sí que se dan esas situaciones. Pero como te digo, en este momento no está ese descenso en las ayudas no es tanto ligado a esta situación, este contexto internacional, como a nuestro propio contexto interno, ¿no? Que es la presencia de la extrema derecha en ayuntamientos o en comunidades autónomas cuyos presupuestos dependen del voto de la extrema derecha para ser aprobados, ¿no? Y que imponen esas condiciones restrictivas no solamente al programa de Vacaciones en Paz, sino a la cooperación, al desarrollo en general. Bueno, hemos tenido que hablar de lo que ha pasado este fin de semana, pues por esa expedición, esa marcha por la libertad que quería llegar hasta la cárcel de Kenitra. Y ahora ya, Gabriel, te voy a hacer la que debería haber sido en estas fechas la primera pregunta que te hiciera en esta entrevista. ¿Cómo va a funcionar el programa Vacaciones en Paz? ¿Cuándo llegan los niños? ¿Cómo os lo vais a montar este verano? Bueno, Vacaciones en Paz, como ya hablábamos hace un momento, pues ahora estamos con todos los trámites burocráticos administrativos que son enormes. Realmente es un peso enorme, un trabajo que queda ahí en esa parte del iceberg que no se ve, ¿no? Pero que es necesario y que, bueno, en realidad se lleva meses trabajando, ¿no? Ahora ya llega el momento culminante, el momento en el que, bueno, los papeles, toda la documentación de las familias acogedoras, pues está ya prácticamente listo, a la espera de ser presentado por una parte al Gobierno de Cantabria y posteriormente pues a Extranjería, ¿no? Al Ministerio del Interior, para los permisos correspondientes. Afortunadamente, la cobertura de familias, o sea, de los niños que van a ir a acogimiento familiar, está resuelta. Cantabria, como siempre, responde. La ciudadanía siempre es lo mejor de esta parte del proyecto junto con los niños que llegan, ¿no? Vamos a coger también un grupo como en los años anteriores, un grupo de peques con discapacidad que irán
al albergue de Eras, que nos cede la Consejería de Educación. Y bueno, pues en principio tenemos todos los apoyos habituales, tanto de ayuntamientos como el de Santander, el de Castro, otra serie de ayuntamientos más, de la Dirección General de Cooperación del Gobierno de Cantabria, del Servicio Cántabro de Salud, de la Consejería de Educación, el centro de ERAS, desde la dirección a todo el personal del centro, en el que bueno, pues nos sentimos súper a gusto allí, ¿no? Y los niños, pues igual, es un lugar excepcional para desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Con todo el entorno que tiene la residencia del Centro de Formación Profesional de ERAS. Y bueno, pues esperemos que si todo marcha según lo previsto, pues a últimos de mes, a últimos de junio, pues puedan estar aquí todos los peques para pasar los 2 meses correspondientes en Cantabria, recibir la atención, por supuesto, lo primero, el cariño de las familias y que los acogen, de los voluntarios que trabajan con ellos, con los grupos de discapacidad en ERAS. Y, por supuesto, bueno, pues para recibir también pues, toda la atención médica que precisen, bueno, y disfrutar de las playas, de los ríos, de los helados, del circo, de las fiestas de los pueblos, de todo eso, ¿no? Y que vayan pues con las pilas cargadas y contándoles a sus padres, a sus madres, a sus abuelos y abuelas y hermanos, pues que merece la pena el esfuerzo que están haciendo por solventar esta situación y poder recuperar algún día su país y disfrutar de todo esto donde lo deben de disfrutar, ¿no? Que es en su propio país. Bueno, me imagino, como seña de identidad de Vacaciones en Paz, que habrá un porcentaje importante, seguro, de niños y de familias que repiten respecto al año pasado, ¿no? Sí, prácticamente todos. O sea, porque salvo los peques de discapacidad, apenas no hay niños nuevos, sino que repiten los que ya llevan, bueno, pues este sería su 4º año, ¿vale? O sea, que si hay alguna familia que por distintas situaciones personales, de salud, de trabajo y demás, pues no han podido acoger a los peques que han tenido el año anterior, pero han surgido familias nuevas. O sea que aunque en acogimiento familiar no hay niños nuevos, sí que hay familias nuevas que van a conocer este año por primera vez esta experiencia, acogiendo a aquellos que, como te digo, por distintas causas, sus familias de años anteriores no los han podido acoger este verano. Pues esperemos que sea un gran verano para todos los niños que vengan desde los campamentos saharauis, que pasen un verano fantástico aquí, que ojalá lo puedan hacer en su país próximamente, como decías, Gabriel. Como siempre, un placer charlar contigo, Gabriel Herrería de Cantabria por el Sáhara, aunque el motivo primero de la llamada, desde luego, ha sido muy poco amable, sino, bueno, incluso bastante desagradable por lo que les ha pasado a estos activistas que han querido desembarcar en Marruecos y no han podido. Pero, como siempre te digo, muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Pues gracias a ti, Pablo, y bueno, pues una última llamada, si acaso, que sea al gobierno español, al Pedro Sánchez, pero también al resto no solamente es el Partido Socialista que está en el gobierno, ahí tenemos otra coalición de partidos que, aunque muchas veces se aparte diciendo no, es Pedro Sánchez o está, no. Nosotros entendemos que un gobierno es un gobierno y el gobierno toma sus decisiones en bloque, ¿eh? Y entonces lo que sí que pedimos es un ejercicio de responsabilidad a todos ellos, a todo el gobierno español, para que las mismas medidas, las mismas presiones que están ejerciendo sobre Israel por el genocidio que están cometiendo en Palestina, las mismas presiones o la misma fuerza que se emplea contra la invasión rusa, van hablando del derecho internacional, el respeto al derecho internacional. Ambas situaciones son claramente vulneraciones del derecho internacional, tanto la invasión ucraniana como el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, pero también es una violación contra del derecho internacional lo que Marruecos está haciendo en el Sáhara Occidental, y ante eso
el gobierno no solo calla, sino que además apoya. Pues dicho queda, un abrazo fuerte, Gabriel. Un abrazo, Pablo.